En este ejercicio vamos a hallar la longitud de este lado del triángulo. Vamos a sacar los datos que tenemos del triángulo, pero primero asignémosle las letras. A ver, aquí podemos colocar A. Este lado puede ser B o este, no importa. Si le colocamos a este B, entonces este va a ser C. Con respecto al ángulo A, entonces este lado lo vamos a llamar A, el lado opuesto. Con respecto al ángulo B, el lado opuesto lo vamos a llamar B minúscula. Y con respecto al ángulo C, el lado opuesto se va a llamar C en minúscula. Entonces, veamos a ver. Saquemos los datos. Entonces, los lados que tenemos, a ver, el lado A, que tiene una longitud de 6 centímetros. El lado B, segmento AC, es la incógnita, o X, que aquí lo llaman también X. El lado C, entonces acá tenemos el segmento AB, son 4 centímetros. Con respecto a los ángulos, entonces el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo A no se conoce, el ángulo B 60 grados y el ángulo C tampoco se conoce. Bueno, pero acá lo que nos están preguntando es para la longitud del lado B. Observemos la figura. Acá miremos el triángulo, entonces conocemos este lado y conocemos este lado, es decir, el lado A y el lado C. Y aparte de eso, conocemos el ángulo precisamente comprendido entre los dos lados que conocemos. Siempre que se nos presente esta situación, nosotros vamos a aplicar la ley de coseno o teorema del coseno. Recordemos un poco lo que nos dice el teorema del coseno. Entonces miremos acá tenemos cualquier triángulo, un triángulo ABC. El teorema del coseno nos dice que el cuadrado de la longitud de un lado, en este caso comencemos con el lado A, el cuadrado de la longitud del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, de B y de C. Entonces B cuadrado más C cuadrado, menos el doble del producto de estos dos lados, de B y de C, entonces menos 2BC, por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados, en este caso, coseno del ángulo A. Y así como lo miramos para el lado A, también podemos mirar la ley de coseno con respecto al lado B o con respecto al lado C. Aquí yo coloqué cada expresión con respecto a cada lado. Veamos acá, regresemos otra vez al triángulo que tenemos acá. Entonces nos están preguntando por el segmento AC, o sea, nos están preguntando por B. Como dijimos, esto lo podemos resolver por la ley del coseno. Entonces la ley del coseno nos dice, como vamos a hallar el lado B, entonces sería esta expresión. El cuadrado de un lado del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces de A y de C, menos el doble del producto de esos dos lados, es decir, de A y C, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos lados. Entonces, coseno del ángulo, en este caso, B. Bueno, si nosotros miramos acá los datos, con respecto a los lados tienen la misma unidad de longitud, entonces no tenemos problema, vamos a sustituir. Entonces, A al cuadrado, entonces 6 al cuadrado, más C, que equivale a 4, al cuadrado, menos el doble por la longitud del lado A, que son 6 centímetros, por C, que equivale a 4 centímetros, por el coseno del ángulo B.
y el ángulo B precisamente es el que tenemos, 60 grados. Entonces el primer paso es sustituir. Sigamos. 6 al cuadrado. Entonces 6 por 6 nos da 36. Más 4 al cuadrado. 4 por 4 nos da 16. Menos. Acá tenemos un producto que podemos hallar de una vez. 2 por 6, 12. Y 12 por 4, 48. Entonces 48 por, eso hay que multiplicarlo por el coseno de 60 grados. Vayan pensando para cuál es el valor del coseno de 60. A ver, para no mirar las tablas, coseno de 60 grados. ¿Ya lo tienen? Coseno de 60 equivale a 1/2. Sigamos realizando operaciones. Acá tenemos una suma. Entonces esto nos quedaría 36 más 16. Entonces 6 más 6 da 12. Va una, 3 y una 4 y una que llevo 5. Esto nos da 52. Menos, acá tenemos una multiplicación, 48 por 1/2. Bueno, 48 por 1 nos da 48, dividido entre 2 nos da 24. ¿Qué nos quedó acá? Nos quedó una resta. A 52 hay que restarle 24. Entonces, a 12 le quito 4, nos da 8. Este prestó una unidad, quedó en 4. 4 menos 2, 2. Entonces el resultado sería 28. ¿Esa es la longitud del lado B? No. Ojo que acá tenemos el cuadrado de la longitud de un lado, el cuadrado de B. Entonces si queremos hallar B, vamos a tener que sacar la raíz cuadrada. Entonces B, raíz cuadrada de B cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 28. La raíz cuadrada de B cuadrado es B y la raíz cuadrada de 28, entonces recordemos, para no usar la calculadora, vamos a descomponer. Entonces comencemos sacando mitad de 28, 14. Seguimos otra vez, 14 es divisible por 2, entonces sacamos mitad. 14 es 7, ya 7 es un número primo, entonces sacamos séptima, nos queda 1. ¿Cómo nos quedó esto? Agrupamos acá, 2 a la 2 y acá nos queda el 7 a la 1 o 7 solo. Entonces raíz cuadrada de 28 es la raíz cuadrada de 2 a la 2 por 7. Esa es la descomposición en factores primos. Entonces esto me queda aplicando propiedades de los radicales, separo raíz cuadrada de 2 a la 2 por la raíz cuadrada de 7. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2 a la 2? Pues 2 por raíz cuadrada de 7. Quitamos ese por y nos queda 2 raíz cuadrada de 7. Entonces acabamos de encontrar la longitud que nos estaban pidiendo, la longitud de B. Es decir que X es igual a 2 raíz cuadrada de 7. La unidad de longitud que venimos trabajando, en este caso, son los centímetros. ¿Listo? Bueno,